Del universo fantástico de Mega Man existen historias asombrosas, y el día de hoy te contaré la historia de Spark Mandrill y la energía ilimitada. En la guerra interminable entre humanos y Reploids, no todos los monstruos nacieron como terribles villanos. Algunos fueron valientes héroes, forjados para proteger y destruidos por su propia naturaleza. Spark Mandrill, el Reploid conocido como el Rey del Rayo de Puño Rápido, era un poderoso guerrero de fuerza abrumadora, temido incluso entre los Maverick Hunters, y cuya caída marcó uno de los episodios más oscuros del inicio de la rebelión de Sigma. Esta es una historia interesante de poder sin control, de energía ilimitada y de cómo la brutalidad puede devorar incluso al más leal de los soldados. Tras la creación de los Reploids por el Dr. Kane, el mundo entró en una nueva era. Reploids con voluntad propia, inteligencia avanzada y cuerpos capaces de adaptarse y evolucionar. Los mecaniloides, máquinas súper avanzadas sin voluntad propia, se vieron superados por los Reploids. Pero esa libertad trajo consigo el caos. El Dr. Kane, asombrado por el potencial de X, construyó réplicas, los Reploids liderados inicialmente por Sigma. Cuando los primeros Reploids comenzaron a rebelarse, nacieron los Maverick Hunters, liderados por Sigma, creado por Kane y dotado con un perro robot morado. Kane también creó las Ride Armor, ampliando el poder de los Reploids. Entre ellos surgieron figuras extraordinarias, capitanes cuya fuerza superaba los límites conocidos. Uno de ellos fue Spark Mandrill. Diseñado con un sistema bioenergético capaz de absorber y canalizar enormes cantidades de electricidad, Spark Mandrill era una auténtica batería viviente. Su cuerpo estaba optimizado para el combate cuerpo a cuerpo, con puños capaces de liberar descargas devastadoras a velocidades inhumanas. Los diseñadores de Spark Mandrill se centraron en la potencia bruta, sacrificando la capacidad estratégica. No era un estratega, no era un líder carismático, pero en el campo de batalla era una bestia imparable. Por eso se le temía, por eso se le respetaba, y por eso Sigma lo convirtió en capitán. La misión parecía simple. Un grupo de Reploids Maverick había atacado una fábrica civil, tomando rehenes humanos y mecaniloides de trabajo. El equipo de Spark Mandrill fue enviado con una orden clara: rescatar civiles y neutralizar a los rebeldes. El sol caía a plomo sobre la fábrica cuando el equipo de Spark Mandrill llegó, la tensión palpable en el aire. Desde el primer contacto, Spark Mandrill sintió algo diferente. La presencia de enemigos despertó en él una necesidad primitiva: probar su fuerza. La electricidad ya danzaba bajo su piel, una anticipación febril a la descarga que estaba por venir. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, un hambre insaciable por la batalla. Cuando los Mavericks salieron a combate, Spark Mandrill no esperó órdenes. Un rugido gutural escapó de su garganta mientras se lanzaba hacia adelante, ignorando las tácticas y el protocolo. Avanzó de frente. Sus puños cayeron como relámpagos. El aire crepitaba con la energía liberada en cada golpe. Cada contacto era una explosión, liberando descargas eléctricas que destrozaban cuerpos y núcleos de energía. El metal se derretía, los circuitos se freían y los Mavericks se convertían en montones de chatarra humeante. Uno a uno, los Mavericks fueron pulverizados. Algunos intentaron contraatacar, pero sus disparos rebotaban inútilmente contra el campo de energía que envolvía a Spark Mandrill. Pero Spark Mandrill no se detuvo. Su sed de destrucción crecía con cada enemigo caído, alimentada por la electricidad que corría por sus venas. Los enemigos intentaron huir. El miedo se reflejaba en sus ópticas mientras retrocedían, intentando desesperadamente escapar de la furia imparable. Los persiguió. Con la velocidad de un depredador, Spark Mandrill los acorraló.
sus puños continuando su danza mortífera. Cada paso hacía temblar el suelo, cada golpe resonaba como trueno. Olvidó la fábrica. La imagen de los civiles aterrorizados se desvaneció de su mente, reemplazada por el único objetivo de aniquilar. Olvidó a los civiles, olvidó la misión. Solo quedó la cacería. El sonido de metal retorciéndose y el olor a quemado llenaban el aire mientras Spark Mandrill desataba su furia sin freno. La fábrica, una vez un lugar de trabajo y orden, se transformó en un infierno de destrucción. Cuando el último Maverick cayó, la fábrica estaba en ruinas. La estructura entera se había convertido en laberinto de escombros y cables rotos, el fuego lamiendo las paredes y el humo asfixiando el aire. Y casi todos los civiles habían muerto, víctimas del fuego cruzado y del colapso estructural. Los gritos de auxilio se habían apagado, reemplazados por un silencio sepulcral. Cuando Sigma llegó al lugar, su rostro se ensombreció al contemplar la escena. Encontró algo perturbador, no un campo de batalla, sino una masacre brutal. El suelo estaba cubierto de fragmentos de Reploids y los restos calcinados de seres humanos, un testimonio de la brutalidad desatada. Sigma comprendió en ese instante que Spark Mandrill era demasiado peligroso incluso para los Maverick Hunters. Su poder era innegable, pero su falta de control lo convertía en una bomba de tiempo. No por traición, sino por falta de control. La decisión fue inmediata. El rostro de Sigma se endureció mientras pronunciaba la sentencia. Spark Mandrill fue expulsado. Humillado, la mirada de sus compañeros, antes llena de respeto, ahora contenía miedo y desconfianza. Relegado, su insignia de capitán fue arrancada de su pecho dejando una cicatriz simbólica. Convertido en un paria, solo, incomprendido y con el peso de la culpa sobre sus hombros. Pero cuando Sigma lanzó su rebelión y transmitió su mensaje al mundo, invitando a los capitanes a unirse a él, la promesa de poder ilimitado y la justificación de su propia fuerza resonaron en lo profundo de su alma. Spark Mandrill escuchó y acudió. Impulsado por la necesidad de pertenecer y la esperanza de redención, Spark Mandrill respondió al llamado de Sigma. Sigma lo recibió una vez más. Su mirada era fría y calculadora, evaluando el potencial de Spark Mandrill como un arma. No como un héroe, sino como un arma maligna. Fue asignado a vigilar un gigantesco generador de energía, una instalación clave para alimentar la infraestructura rebelde. Pero Spark Mandrill volvió a fallar. La tentación del poder era demasiado grande. La necesidad de consumir y crecer lo consumía. En lugar de protegerlo, se quedó junto al núcleo, su cuerpo temblando con anticipación. Absorbiendo la energía directamente en su cuerpo, el aire a su alrededor crepitaba con la intensidad de la corriente y las luces parpadeaban al ritmo de su creciente poder. La electricidad lo inundó. Una sensación embriagadora de fuerza recorrió su ser, llevándolo al borde del delirio. Su sistema se saturó. Los cables y circuitos de su cuerpo se tensaron al límite, amenazando con estallar. Su poder creció sin límite. La fábrica temblaba bajo la fuerza de su energía y el aire se cargaba de una electricidad estática que erizaba la piel. Mientras su equipo intentaba cumplir la misión, luchando contra las fuerzas de seguridad que protegían el generador, Spark Mandrill permanecía inmóvil, ajeno a la batalla que se libraba a su alrededor, devorando energía, transformándose en algo más peligroso que nunca. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca y su cuerpo emitía una luz cegadora. Cuando X llegó a la instalación, el hedor a quemado y la visión de la devastación lo golpearon con fuerza. Encontró al generador intacto. La instalación resonaba con una energía incontrolable y la figura de Spark Mandrill se alzaba en el centro, una silueta distorsionada por el calor y la electricidad. Y a Spark Mandrill convertido en una tormenta viviente. Su cuerpo era un torbellino de electricidad, lanzando chispas y rayos en todas direcciones.
La batalla fue brutal, un choque titánico de voluntades y poder puro. Spark Mandrill liberó su ataque Electric Spark, inundando el campo con esferas de electricidad pura. Cada esfera era una descarga masiva, capaz de freír cualquier cosa que tocara. Se lanzó contra X con su Thunderbolt, embistiéndolo con puños cargados de energía. El impacto hizo temblar el suelo y envió a X volando por el aire. Cada golpe sacudía la estructura entera. Las paredes se agrietaban, el metal se retorcía y la instalación entera amenazaba con colapsar bajo la fuerza de la batalla. X fue superado en fuerza. La energía de Spark Mandrill era abrumadora y cada ataque lo dejaba más débil y vulnerable. Casi destruido, sus armaduras estaban dañadas, sus sistemas sobrecargados y su voluntad tambaleaba al borde de la desesperación. Pero donde Spark Mandrill tenía poder, X tenía algo más: astucia y velocidad. X observó cuidadosamente los patrones de sobrecarga de Mandrill buscando una oportunidad. Aprovechando las sobrecargas del sistema de Mandrill, lo obligó a gastar su energía sin control. Con movimientos precisos y ágiles, esquivaba los ataques de Mandrill y lo guiaba hacia los puntos más inestables del generador. La electricidad comenzó a desestabilizar su núcleo. Los cables y circuitos de Spark Mandrill chispeaban y se retorcían, y su cuerpo temblaba bajo la tensión. Finalmente, con un ataque preciso, X concentró toda su energía en un solo punto y destruyó el sistema de absorción. Spark Mandrill colapsó. Sus ojos perdieron su brillo demoníaco y su cuerpo se desplomó hacia el suelo. La energía que había devorado lo consumió desde dentro. Una explosión interna recorrió su ser, despedazando sus circuitos y fundiendo su metal. Spark Mandrill fue destruido junto al generador que jamás protegió. Su historia terminó en una explosión de luz y energía, un final trágico para un Reploid que una vez tuvo el potencial de ser un héroe. Sigma perdió a uno de sus capitanes más temibles. Su potencial como arma quedó truncado por su propia inestabilidad. Pero el mundo perdió algo más: un Reploid que nunca fue malvado, solo incapaz de dominar su propia fuerza. Así pues, eso fue la terrible historia de Spark Mandrill. Sin lugar a dudas, el poder sin control no conduce a la victoria, sino a la destrucción absoluta.